Reciban también un saludo del Padre Rogelio. Les envía un gran saludo. Anoche estaba ahí ante el Santísimo el Padre Rogelio. Al final llegamos algunos de nosotros para poner en los pies del Señor también todos los rostros que hemos visto. Ya esta es la quinta jornada de confirmaciones y realmente anoche que estábamos ante el Santísimo recordábamos todas estas imágenes que nos ha tocado ver en esto que es constante para el Padre Rogelio, para el Padre Edwin, para el Padre Mimo y el Padre Francisco. Y también poníamos a los pies del Señor todos los esfuerzos de nuestra Iglesia Católica para solidarizarnos, como nos ha recordado hoy al principio el Padre Edwin, con todos nuestros hermanos de Conacaste. Hemos estado ya allá en la escuelita celebrando la Eucaristía y entregando ya los primeros víveres y viendo también el lugar del accidente, y creo que Conacaste nos hace pensar también no solo en ese accidente, sino también en tantas aldeas que a veces han estado olvidados en el camino, en la salud, en la educación. Sin embargo, nosotros como iglesia, este es un fleco que se me cayó aquí, como iglesia estamos dispuestos a ayudar en lo que podamos, sabiendo que la gran responsabilidad está en nuestras autoridades, ya sea de gobierno o en las autoridades municipales. Lo que esté a nuestra mano, dando desde nuestras limitaciones, como lo estamos haciendo con los hermanos migrantes, con los privados de libertad, y también ante tantas situaciones que los párrocos y sus vicarios van encontrando en nuestras comunidades, pues nosotros creemos que la fe se nos anunció, la fe la celebramos hoy, pero la fe se vive allá afuera en el amor concreto a nuestros hermanos. Realmente un agradecimiento a los sacerdotes que trabajan, y como trabajan duro también los pick-ups, que les toca duro en estos caminos, ¿verdad? Pero también el trabajo de ustedes en las comunidades. Delegados de la palabra, catequistas, ministros extraordinarios de la comunión y todas esas pequeñas comunidades que se tienen que ir fortaleciendo. Realmente muy agradecido por esta experiencia. Ahora que cerramos prácticamente el área rural, mañana entiendo que estamos en la sede parroquial. Y bueno, nos llevamos muchos rostros vamos muy impresionados personalmente con todo lo que hemos visto en este recorrido. Y a mí curiosamente me toca la otra semana estar en Costa Rica en un encuentro de las Cáritas desde México, Panamá, y curiosamente nos quedó pegado a esta semana como para decirnos del Señor que vamos hacia allá, pero recordando el rostro de los más pobres y necesitados, por los cuales nos debemos como Cáritas, como pastoral social, como pastoral de la salud y toda la pastoral social de la iglesia. Y vamos a llevar estos rostros también a Costa Rica. Y cuando vayamos en el avión, por si se cayera, entonces las últimas imágenes que me llevaría yo son los de esta área, ¿verdad? Esperamos que no se caiga y aterrice bien el avión. Pero vamos también a ver proyectos, a pensar, a ver qué hacemos para que el dolor de nuestros hermanos sea más liviano, ¿verdad? En la medida que podamos. Y a los que están en las comunidades seguramente hay algunos que pueden más que otros, entonces solidarizarse y hacer como decía hoy el profeta Isaías, ¿verdad? Que el luto, que el dolor, que esos corazones afligidos, ese luto se convierta en alegría. Con la ayuda del Señor nosotros podemos hacer eso. Prestar lo que somos, nuestros talentos,
nuestra inteligencia, lo que el Señor nos ha dado, lo poco o mucho que Dios nos ha dado, compartirlo también con los demás, para hacer menos pesada la carga y el dolor de tantos hermanos nuestros. El Espíritu Santo siempre renueva. El Espíritu Santo siempre da vida. Como de aquí no puedo poner el ejemplo, pero Padre Edwin, yo me recuerdo cuando uno está bajando de San Diego para Cabañas, digamos, ¿verdad? Y uno de repente viene viendo un terreno muy árido, muy seco, y de repente le sale una vegetación a uno bajando de San Diego, ¿verdad? Y uno dice, ¿aquí qué pasó? Aquí pasó algo, y algo pasó en el terreno, y ahí cayó agua, y hay más naturaleza, hay más frutos, se siente la presencia de la creación. E igual es con el Espíritu Santo, ¿verdad? Un hombre y una mujer que se dejan conducir por el Espíritu Santo, a veces sin que hablen, se echa de ver así, ¿verdad? Porque es respetuoso del otro, porque a pesar de los colores de piel, el otro es mi hermano, y comenzamos a ser instrumentos de paz y de reconciliación. Yo agradezco mucho el impulso que también se está dando, y esa es una fuerza del Espíritu Santo, el impulso que se le está dando al idioma chortí, y como decíamos con el Padre Edwin, y todavía más que el idioma, son las tradiciones de ustedes. Ya el Padre Francisco me ha hablado de algunas, de toda la actividad que tendrán a principios de noviembre con jóvenes, el tema del vestido, del traje, de la costumbre, de las tradiciones, y el escuchar realmente. Después tendremos que seguir aprendiendo más el idioma, pero uno se emociona cuando uno oye el Ekatatá Turuta Karosh. O también después de la pandemia damos gracias a Dios y tenemos que decir Chaybeish Ekatatá, ¿verdad? Y alegres porque escuchamos esta palabra de Dios. Yo me emociono cuando oigo decir, quizás mi pronunciación es mala, cuando decimos Uyojoroner Ekatatá. ¿Y cómo respondemos? Es complicada la respuesta, estaba tratando de verla aquí. Pero quisiera decir, ¿cómo se responde al Uyojoroner Ekatatá? No, terista va a agradecer a Jesús. Sí, bastante complicado. Notarista. Sí, después ya vamos a tener que aprender más. Un agradecimiento de todo corazón en esta penúltima jornada, y vuelvo a decir, el hombre y la mujer, la persona humana, la institución, la iglesia, gobernación, municipalidad, juzgados que no se dejan guiar por esa fuerza de lo alto, es como ver aquel terreno sin nada, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo influye en las personas, nos dejamos animar por Él. Ustedes recordarán un texto de San Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios, sería un buen comentario del Evangelio de hoy, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y cuando nos dejamos impulsar y animar por el Espíritu Santo, todo es vida, y vida en abundancia. Esa vida que hoy se expresa en un texto del Evangelio que Jesús se lo aplicó a él como ungido del Espíritu Santo cuando comenzaba su misión y predicaba este texto en la sinagoga de Nazaret. La Ruaj Adonai, el Espíritu del Señor, está sobre mí. Y este Espíritu me ha ungido, y esta es quizá el gran mensaje de este esfuerzo de muchos de ustedes que han tenido que caminar bastante. Hemos visto mucho esfuerzo. Para nosotros el gran esfuerzo lo ha hecho el pick-up. No decimos de qué marca es porque no nos pagan también las empresas, ¿verdad? Pero muchos de ustedes no han sido su carro, sino
ha sido también el riesgo de un pick-up. Muchos han tenido que caminar. Hemos visto en la tercera jornada, hemos visto, hermanos, se dice del orégano, ¿verdad? Sí. Caminando porque no llegó el pick-up y les tocó caminar 3, 4 horas, ¿verdad? Que este esfuerzo, hermanos, sea para que el Espíritu Santo nos anime a ser mejores personas. Como decía la misión, dar la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hablar a los mudos, libertad a los oprimidos, resucitar a los muertos, proclamar la buena nueva a los pobres y declarar un año de gracia del Señor. Yo quisiera decirles, hermanos, y incluso a nosotros los sacerdotes a veces nos pasa algo que alguna vez yo leí y me dejó muy impactado, y se lo digo a mis hermanos presbíteros y a ustedes también. Cuando Jesús lee este texto de Isaías 61, según Lucas capítulo 4, le eliminó un versículo. Jesús no proclamó ese versículo de Isaías, y es donde el versículo habla de aquel momento de venganza del Señor nuestro Dios. Lo de la violencia no lo mencionó Jesús. Y quizá no lo menciona porque Él es el camino, la verdad y la vida. No es el barranco, no es la mentira, no es la muerte, como muchos han sido instrumentos de esta muerte, de tantas formas, ¿verdad? Contrabando, narcotráfico, trata de personas, destrucción de la naturaleza en nuestra casa común. Pero nosotros seguimos aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo sí creo, hermanos, que Cristo, con eso de la violencia, nada. Sí. Prefirió esto. Pero de Él nunca salió odio y rencor, incluso para aquellos que no lo querían. Él vivió en su vida lo que podría transformar nuestras comunidades del área Chortí. Cuando hemos oído noticias del área de Chortí, nos referimos a San Juan Ermita, ¿verdad? Jocotán, Camotán, Olopa, La Unión. Nosotros seamos sinceros. Y yo lo he dicho fuera de ustedes y ahora les pido perdón, pero yo he visto asesinatos en estas áreas peores que del lugar de donde yo soy. He visto y nos han mandado imágenes de asesinatos tan tristes y donde de repente se han unido la comunidad y han sido cómplices para asesinar a otro. Recuerdo, Padre Edwin, de aquel ingeniero de Milpas Altas, ¿verdad? Y vimos esas imágenes. Creo que fueron 3 amarrados y doblados y matados peor que un animal. ¿Podremos ser cristianos siendo así? No, porque nosotros seguimos aquel que dijo: la paz les dejo, la paz les doy, y tenemos que ser instrumentos de esa paz. Que echen de ver en nuestras comunidades, como muy bien lo decía al principio el Padre Murcia, ¿verdad? Hoy regresaremos a nuestras comunidades desde nuestra fe, pidiendo alimentar esa llamita que llevamos para que no se nos apague, pidiendo que esa semilla de calidad cuidada por los que hoy se confirman, pero con la ayuda de sus papás, padrinos, catequistas, pequeña comunidad, la comunidad cristiana, hacer que esa semilla se riegue, se abone, se le quite la mala hierba,
se le ponga un buen cerco para que no entren dichos porcinos, o sea, los cochitos, va a comerse, ¿no? La semilla puede ser de calidad, sí, pero si no se cuida, ya es tarea nuestra hacerla fructificar con ayuda de Dios. Y eso es lo que hemos escuchado. Pedro y Juan dando la fuerza del Espíritu Santo en este sacramento, como nos decía Hechos de los Apóstoles. Envía, Señor, tu Espíritu, y cuando Él envía su Espíritu, hay vida y vida en abundancia. Yo quisiera decirles hoy que ayer que andaba un italiano con nosotros nos preguntaba sobre un árbol. Bueno, aquí tenemos mango y tamarindo, creo, ¿verdad? Pero ayer que íbamos subiendo veíamos una gran ceiba. Esa es la espiritualidad, esa es la fuerza del Espíritu Santo. Yo me quedo viendo aquí al que tengo a mi izquierda, ese árbol. ¿Cómo es que se mantiene en pie ese árbol? Buena tierra. Hay buena tierra. Las raíces, yo no miro las raíces. ¿Cómo se mantiene en pie esa ceiba? Por las raíces. Y el templo de Bogotá, que es tan grande, ¿cómo se mantiene? Por los cimientos. Y no se ven. Tal vez nosotros no vemos el viento, no vemos lo grande que es el sacramento de la confirmación en la fuerza del Espíritu Santo, pero está ahí y es lo que puede sostenernos en las buenas y en las malas, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ah, ese matrimonio, sí, porque Dios ha hecho una alianza con nosotros. Él nunca falla. Nosotros somos los que le fallamos muchas veces. Y es ese oxígeno que le hizo falta a tantos, materialmente hablando, y que llevó a la muerte. Y también, no crean, una vida sin el Espíritu, sin la fuerza de Dios, sin ese soplo, sin ese viento, es una vida que lleva a muerte, y muerte en abundancia. En Zacapa, posiblemente en Chiquimula, se han estado dando tantas situaciones de muerte, ¿verdad? Una de ellas es lo de los prestamistas. No hemos sabido fuentes de que hoy ya los prestamistas, a los que no pagan, no solo los matan, ya no los matan. Tenemos 2, 3 casos donde les dan la pastilla para que se la tomen y se suiciden. Todo ese es el reino del mal. Pero un hombre y una mujer que se dejan conducir por la fuerza del Espíritu Santo son como esa ceiba, lo sostiene algo que no se ve. Que son las raíces en un árbol, son cimientos en un templo, pero es la fuerza del Espíritu Santo en ustedes y en mí, que un día fuimos bautizados y hoy recibiremos la plenitud del Espíritu Santo. Dejémonos animar y conducir por el Espíritu Santo. Y podrán estar malos los caminos, podrán estar nuestras aldeas olvidadas, pero si hay hombres y mujeres, si hay una iglesia que se deja conducir por la fuerza del Espíritu Santo, Dios nunca nos abandona ni nunca nos abandonará. Así comenzaba el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Citando a Isaías 7:14. Y este Salvador que nacerá se llamará Immanuel, una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Y así terminaba el Evangelio de Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Es la esperanza que nos anima, pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice el dicho. Es un regalo de Dios, pero es una tarea de nosotros cuidar esa semilla de calidad. Y como muy bien lo decía el padre Murcia, si de las 1600 confirmaciones que vamos a tener, ¿verdad, padre Edwin? Todos pusiéramos nuestro granito de arena en honestidad, en respeto al otro, en respeto a la naturaleza,
en no mancharnos las manos con dinero sucio, en que lo poco o mucho que tengamos nos cuesta. Entonces podremos ir mejorando nuestras comunidades. Yo alguna vez, disculpen que se los vuelva a repetir, alguna vez cometí el error de esas imágenes sin censura que no llegaban del área Chortí, en asesinatos. Se los mandé a mis familiares de Estados Unidos. Y me dijeron, Ángel, ¿y por qué mandaste esto? Porque mis sobrinitos chiquitos lo vieron. No, hombre. O seguimos a aquel que dijo, ya se me dijo, yo soy el barranco, la mentira y la muerte. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nunca lo olvidemos, hermanos católicos. Si no, la semilla se puede perder. Y a los que hoy se confirman, perseveren. Hay muchas maneras de perseverar en nuestros días domingos, en la Eucaristía o en la celebración de la palabra, en la pequeña comunidad. Y reguemos, abonemos, quitemos la mala hierba y pongamos un buen cerco a esa semillita para que se convierta en una planta que dé fruto y frutos abundantes. Y el fruto por excelencia, 1 Corintios 13, ¿verdad?, es el amor. Dios es fiel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré el Dios de ustedes. Y el Espíritu Santo está pasando y se ha posado sobre nosotros que estamos como iglesia en oración. Nos ha renovado a los ya confirmados. Los que hoy recibieron el sacramento, el Espíritu Santo ha venido totalmente en plenitud. Dios es fiel. Y el mismo Jesucristo que nos ha dado el Espíritu Santo como fruto de su Pascua, de su muerte y resurrección, Él mismo nos dice que el que persevere hasta el final se salva. Ya el Padre Francisco estaba diciendo hace un momentito que no es la meta el ser confirmados. El que persevere hasta el final se salva. La salvación. Y cristiano es el que vive el bautismo. El que no vive el bautismo no es cristiano. Y ustedes confirmandos, los nuevos confirmados, porque han estado viviendo el don del bautismo, han madurado en la fe y por esa razón han pedido ser confirmados. Pero toca seguir el camino con la fuerza de Dios. Somos débiles, ¿quién no sabe esto? Pero sepan y hagan suyas las palabras del apóstol San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Cuando nos toque decidir entre bien y mal, con la fuerza de Dios, ¿qué vamos a decidir? ¿El bien o el mal? El bien. El bien. Cuando nos toque decidir sobre la mentira y la verdad, ¿qué vamos a decidir? La verdad. Cuando nos toque decidir sobre la justicia y lo injusto, ¿qué vamos a decidir? La justicia. La justicia. Aquí es donde viene la fuerza de Dios en medio de nuestra debilidad. Seamos buena levadura y el Espíritu Santo nos hace ser buena levadura. Levadura de justicia, levadura de amor, levadura de solidaridad, de ayudarnos entre nosotros mismos y como pueblo seguir luchando, porque Guatemala, nuestras autoridades la tienen patas arriba en injusticia,
en la corrupción, en la mentira. Y a nosotros creyentes cristianos nos toca decir basta, ya no queremos esto. Es tiempo de elecciones próximamente y nuestro obispo muy sabiamente nos decía ayer en su chiquer que ojalá sepamos elegir a las mejores autoridades y que no nos dejemos engañar por un micrófono, que no nos dejemos engañar por un machete, que no nos dejemos engañar, dice alguien de ahí de ustedes, por una piocha. Y si regalan playeras con la foto del candidato, miren, usen esa playera para dormir o para limpiar las mesas, pero no la usen para andarla haciendo propaganda a ninguno. Es que a veces creen que somos mensos, y verdad que no somos mensos. No. A ver, no oigo, ¿somos mensos o no somos mensos? Entonces pues lo tenemos que ir demostrando con nuestras acciones, con nuestros actos. Y ahí viene la fuerza del Espíritu. Por eso Jesús nos dice, el que persevere hasta el final se salva.